no se hace es que no se oye. No se oye, Sánchez. ¿Ya se escucha? Ahora sí. Bueno, entonces, como decía, pues voy a presentar lo que es la unidad funcional del riñón, que viene siendo la nefrona. Una nefrona, bueno, va a haber un millón de nefronas en cada uno de los riñones, y la nefrona va a estar conformada por lo que viene siendo glomérulo, túbulo renal y la mácula densa. Antes de entrar a lo que era la nefrona, quería mencionar nada más que, pues para recordar que el riñón estaba formado por lo que viene siendo la corteza y lo que viene siendo las pirámides, que son las médulas. Es nada más para tenerlo en cuenta para más adelante, ¿no? Y pues lo que viene siendo la nefrona tenemos el glomérulo, este que está aquí. El glomérulo viene siendo una red de capilares que van a ser la arterial aferente, van a estar envueltos por la cápsula de Bowman y al final los capilares van a terminar en la arterial aferente. Eh, la sangre, en este lugar de lo que viene siendo el glomérulo, se va a dar lo que es el ultrafiltrado pues, de la sangre, ¿no? La sangre va a entrar a través de la arterial aferente, va a estar a través de las fuerzas de Starling, pues se va a dar el intercambio de líquidos y de solutos en el glomérulo. Van a llegar a lo que es hacia el espacio de Bowman y van a pasar por lo que es el polo urinario, ¿no? Y ya el resto de la sangre y los solutos que no fueron filtrados, pues se va a ir por la arterial aferente. En el caso de lo que viene siendo los túbulos renales, están formados por distintos fragmentos, ¿no? Y va a haber dos tipos de nefronas, lo que viene siendo la nefrona cortical y la yuxtamedular. En el caso de la nefrona cortical, va a ser la mayoría de las nefronas, que corresponden a un 70%, y estas se caracterizan porque los glomérulos van a estar en la corteza y las asas de Henle pues van a penetrar por la médula, ¿no? Mientras que en el caso de las yuxtamedulares pues van a ser un 30% del total de las nefronas, son más grandes y sus glomérulos van a estar cerca de lo que viene siendo el borde corticomedular, que es este de aquí. Es este, ¿no? El ¿Hay borde alguna corticomedular. diferencia entre lo que hace una nefrona cortical y lo que hace una nefrona yuxtamedular? Según yo, no. Entonces la división solo es topográfica. Yo estoy viendo ahí una longitud de segmento delgado del asa de Henle, que difiere. Entonces solo por eso te pregunto que no veo. De hecho, en la nefrona cortical que estás presentando, no hay una rama ascendente del asa de Henle. Pero nada más era si habías encontrado algo al respecto. No entendería que en sentido estricto, en la forma en la que funcionan las nefronas, no. Pero, ¿qué pasa con la osmolaridad mientras más te acercas a la médula? O sea, Aumenta. es lo mismo, son las mismas características que tienes en la médula externa que las que tienes en la médula interna, ¿o no? ¿No? No. ¿Cuáles son las diferencias? Que va a ser más osmolar. Pues va a tener mayor osmolaridad la orina entre más profundo sea La osmolaridad la es médula. mucho mayor mientras más te acercas no a la papila, pues, pero mientras más internamente te encuentras en la médula del riñón, más elevada es la osmolaridad y entonces los mecanismos de contracorriente que extraen solutos son más activos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que extraen agua son más activos. Entonces, ¿qué es lo que no es lo mismo tener? ¿Para qué estamos aprendiendo que hay nefronas corticales y que hay nefronas yuxtamedulares? Si todas hacen exactamente lo mismo de la misma manera, pues la verdad es que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero parece que sí hay una diferencia, sutil pero interesante, porque los mismos mecanismos biológicos,
el mismo movimiento de agua y sodio a través de un gradiente de presión, el mismo mecanismo de contracorriente ocurre, eh, pero, pero no a la misma intensidad quizás, ¿no? Entonces es lo que hay que entender para saber por qué estamos hablando de esta topografía. Síguele, a ver. Ah, ok. Bueno, pues el túbulo renal, lo que viene siendo los túbulos renales van a filtrar lo que es el ultrafiltrado, van a modificarlo, ¿no? A través de diferentes procesos como lo que viene siendo la reabsorción y la secreción, para convertirlo en la orina hacia lo que es la pelvis renal. Ajá. Pues va a estar formado por diferentes segmentos, lo que viene siendo los túbulos proximales, que se dividen en el contorneado y el recto. Ay, aquí está, el túbulo contorneado y proximal y Proximal. el recto. Después de Ajá. este va a seguir lo que viene siendo la rama, el asa de Henle, que se va a dividir en tres porciones, la rama delgada ascendente, la rama delgada ascendente y la rama gruesa ascendente. Ahí está, la rama gruesa ascendente. Después de esto vamos a los túbulos distales, que de igual manera se van a dividir en dos partes, uno contorneado y uno recto, y en el túbulo distal es donde se encuentra la mácula densa, que va a cumplir con ciertas funciones. Esto se va a encontrar eh, pues en el túbulo distal y va a estar lo que viene siendo entre la arteriola aferente y la eferente. Pues son parte del aparato yuxtaglomerular, mejor, aquí está la mácula densa, y va a controlar lo que es la cantidad de sodio filtrado, ¿no? Y vamos a ver que después se va a encargar principalmente de lo que es el equilibrio túbulo glomerular, si no me equivoco. Ajá, que ya lo habíamos estudiado antes, Ajá, ya ¿no? lo habíamos abarcado antes. El balance túbulo-glomerular. Entonces, ahí si Y te regresas, lo que justo es eso. En algún, no, en esa, en la que sigue. Justo es eso. Una vez que tú sales del glomérulo, estoy agarrando el glomérulo que está en el de la yuxta medular. Te vas por el túbulo contorneado proximal, bajas, llegas al asa de Henle, segmento delgado ascendente, el asa, el segmento delgado ascendente, el segmento grueso ascendente, el túbulo contorneado distal, y entonces siempre en todas las nefronas el túbulo contorneado distal tiene que pasar en proximidad, estrecha proximidad con el glomérulo para, si lo quieren entender así, para informarle al glomérulo cuál es el contenido o mostrarle al glomérulo cuál es qué hizo con lo que le dieron, ¿no? El glomérulo sacó el filtrado y entonces el túbulo contorneado distal le dice, mira, así quedó la orina, ¿no? Y en función de cómo quedó la orina en comparación con lo que le mandó, es que se regula o se lleva un balance túbulo glomerular que va a incidir en cómo se va a modificar el diámetro de la arteriola aferente y de la arteriola eferente para que se module la perfusión glomerular y el volumen de filtrado glomerular, ¿no? Entonces es la retroalimentación o la información de cuál es qué es lo que se va a orinar, ¿no? Es lo que le informa al, a la mácula densa, como habías dicho. Ok. ¿Algo más? ¿O eh, seguimos? pues así de manera general sería esto, lo demás se va a ir abarcando en los Sí, otros como temas. unidad funcional sí, porque luego van a volver a entrar en detalle, ¿no? Ok, cuéntanos el intersticio, Solís. Claro, doctor. Mi compañera Paola va a proyectar. Bueno, Proyecte. ¿Ya están listos sus pósters, ah? ya mero, ya mero. Ya mero, ya mero. Eh, Acuérdense que es donde suben puntos todos, entonces les viene conviniendo. sí. Pues bueno, intersticio renal, pues la verdad es que fue un tema bastante corto. O sea, Ajá. apenas lo pude tocar un poquito del Garner y del Constanzo, pero pues bueno, va lo más importante. Gaiton, ¿encontraste algo? No, la verdad. O sea, bueno, sí, pero era prácticamente lo mismo del Constanzo. Ok. Ok. Bueno, pues como tal, es un tejido sostén del parénquima renal como tal. Es un tejido conectivo laxo que está compuesto por células y matrices extracelulares.
Histológicamente, pues va a corresponder a un espacio entre glomérulos, túbulos, vasos y pues, nervios. Igual mencionaba que se encuentra escaso en corteza y constituye normalmente al 10% del volumen total cortical. A ver, Este 10%. permítame un minuto. Adelante, perdón. No, no pasa nada. Bueno, como tal, pues como mencionaba, es escasa en corteza y generalmente constituye cerca del 10% del volumen total cortical. Este volumen total cortical está dividido entre el 6 y el 8% lo ocupa el intersticio peritubular y el pericapilar. Y este suele estar fusionado con las basales tubulares y capilares. En cambio, en la médula constituye el 20% del volumen total medular, que es el doble de lo que constituye en el cortical. Igual mencionaba que el ¿Qué intersticio, pasa? ¿Qué pasa en el intersticio? ¿Para qué sirve? generalmente, pues su función general, por lo que pudo obtener, fue el soporte y estructura al riñón y pues el intercambio que existe entre túbulos y capilares mediante difusión del mismo. El Además intercambio. de que en las células intersticiales también había un apartado que mencionaba sobre el control de la presión arterial mediante la liberación de, creo que era medulipina, que se encontraba directamente en gotitas, en forma de gotitas de lípidos. No Sí, sé la si haya. estructura ya quedó clara. Lo que tú estás presentando es la estructura, pero mi interés es qué es lo que está pasando. O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué función tiene? Eso es lo que quisiera yo. O no sirve más que para sostén, es lo que me estás diciendo, ¿verdad? No, igual, o sea, igual funciona como, o participa más bien en el control de la presión arterial, como le dije, mediante la liberación de medulopina 1, que se encuentra directamente en las células intersticiales que se encuentra y en el intersticio medular. Y pues igual ayuda al intercambio entre túbulos y capilares mediante difusión. No sé si haya algún punto más a tocar o, o alguna función específica que tenga. Pues aparentemente no, es simplemente una cuestión de sostén. El asunto quizás solo, solo podría ser tener una capacidad explicativa o una capacidad de comprensión de la fisiopatología en función de que si proliferan las células intersticiales, esto puede generar cicatrices que pueden dar disfunción renal. Es el espacio efectivamente que se encuentra entre célula y célula, que tiene particularmente fibroblastos, y entonces ¿qué pasa cuando hay una lesión renal? Los blastos pueden proliferar
y estos fibroblastos al proliferar pueden comprometer el flujo a través de las estructuras de la nefrona, y por eso es que es relevante el intersticio, ¿no? Creo que Sí. tienes razón, no había mucho. Ultraestructura de la barrera de filtración. Y si es cierto, participan de cierta manera en la relajación o constricción de las estructuras que pasan en su vecindad, y que por eso pueden inducir modificaciones en la presión arterial. Cordero, ¿qué pasó? Disculpe, doctor, ¿el intersticio renal no es igual el que está implicado en el mecanismo multiplicador contra corriente para la concentración de la orina? De alguna manera sí, pero no, más bien es cuál es la osmolaridad que ocurre en el líquido intersticial. Ahí creo que cuando hablemos de los mecanismos de filtración, reabsorción y secreción, ahí vamos a encontrarnos que en ese espacio virtual se encuentra una osmolaridad específica que es mayor conforme más te metes en la médula, lo cual tiene que ver con los mecanismos de contracorriente. Espero que salga al rato. Ok, ¿se escucha, doctor? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar hablando con que el corpúsculo renal es esa estructura que va a estar formada por la cápsula de Bowman que vemos aquí y por el glomérulo, como ya nos habían mencionado. La cápsula de Bowman a su vez va a poseer como una capa visceral y una capa parietal, y existe un espacio entre estas dos que es el espacio urinario o el espacio de Bowman. Ahora, lo que es la capa visceral va a estar formada por estas células epiteliales especializadas que posteriormente voy a mencionar, y la capa parietal está formada por células epiteliales planas y simples. Bueno, pues la barrera de filtración pues está formada más que nada por el glomérulo, o sea, sí, por el glomérulo y por la capa visceral de lo que es la cápsula de Bowman, no por la parietal, sino por la visceral. Pues sí, el glomérulo a su vez va a estar formado pues por capilares, aquí están, capilares fenestrados, ¿no? Y pues van a poseer estas células endoteliales que son poco desarrolladas, y de hecho estas fenestraciones no van a estructuras que posteriormente voy a mencionar igual, que son llamadas diafragmas que intervienen en la filtración. Entonces estos capilares fenestrados se movieron un poquito los señalamientos, entonces bueno, aquí están. Estas fenestraciones no van a poseer diafragmas, por lo tanto van a pasar pues solutos, fluidos disueltos y proteínas plasmáticas. O sea, esta primera parte, porque vamos a ver que pues esta barrera va a estar formada por el endotelio de lo que son los capilares glomerulares, la lámina basal y lo que es el epitelio. Este epitelio son pues células epiteliales especializadas que ya había mencionado de la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, pues las proteínas plasmáticas sí pueden atravesar esta primera capa que es el endotelio pues vascular. Después viene que el glomérulo está revestido por una lámina basal que va a constar de 3 capas a su vez. Una lámina rara interna, que es la que está más pegada al endotelio. Después le sigue, aquí lo podemos ver. Aquí. Pues aquí está el endotelio, después está la lámina rara interna, después está la lámina densa, y después está la lámina rara externa, que es la que está más pegada al epitelio especializado que voy a mencionar ahorita. Ahora, esta es como súper importante porque en esta capa, que a su vez se divide en 3 capas, no van a poder pasar las proteínas plasmáticas. O sea, solo van a poder atravesar el endotelio, pero aquí no. Ya después, el epitelio, que pues es donde están estas células que son estas de acá, estas mismas, pues va a poseer estas células especializadas llamadas podocitos, que se van a unir a la membrana basal por medio de pedículos o pedicelos, y pues estos podocitos van a tener unas prolongaciones primarias, ¿no? Estas de aquí son prolongaciones primarias, que van a seguir los ejes longitudinales de los capilares glomerulares, y pues van a poseer de estas, o sea, salen de estas prolongaciones primarias unas prolongaciones secundarias. Ahora, estas prolongaciones secundarias son lo que mencioné, los pedicelos o los pedículos, perdón, que van a abrazar a lo que es al capilar glomerular. Ahora, entre cada uno de ellos van a haber unas hendiduras que se le conoce como hendiduras o ranuras de filtración, donde a diferencia de las fenestraciones que tiene el endotelio,
estas sí van a poseer unas estructuras que intervienen en la filtración y que se conoce como diafragma. Ahora, estas son las tres como partes de lo que es la barrera de ultrafiltración. Sin embargo, hay algo como importante que son las proteínas. Va a haber, o sea, además de todo esto, la barrera de filtración va a poseer unas glucoproteínas cargadas negativamente. Las va a poseer tanto el endotelio como la lámina rara interna y externa, podocitos, pedicelos y pues las hendiduras de filtración. Y estas cargas, o sea, las cargas negativas van a añadir un componente electrostático, pues que va a hacer que los solutos cargados negativamente, pues sabemos que negativo con negativo pues se va a repeler, ¿no? Entonces, los solutos cargados negativamente van a ser más difíciles de ser filtrados que los positivos. Ahora, los solutos pequeños como sodio, bicarbonato, cloro, para ellos no es como súper importante el componente electrostático, o sea, ellos se van a filtrar libremente. ¿Por qué? Pues porque son pequeños y pueden pasar como súper bien por la barrera de filtración. Ahora, algo importante igual que hay que rescatar es que en algunas enfermedades se van a eliminar estas cargas negativas que están dadas por las glucoproteínas, ¿no? Y pues al eliminarse estas... Síndrome nefrótico. Ajá. Entonces, al eliminarse estas cargas, pues se van a poder filtrar las proteínas o los solutos cargados negativamente, y pues hay lo que es la proteinuria. Los elementos determinantes de que una sustancia se filtre o no se filtre. O sea, de lo de la barrera. Sí, claro. Pues las glucoproteínas que se encuentran aquí. La carga de las cargas, porque las cargas son Ajá. relevantes, las cargas de las Claro. glucoproteínas. Sí, igual en un libro, en una bibliografía, estaba leyendo que la más importante es la lámina basal. Pero O sea, las otras cosas, las fenestraciones, los podocitos, estas estructuras que llamaste diafragmas, que se encuentran entre los brazos de los podocitos, las proteínas, y entonces con todo esto en conjunto, una sustancia, porque esto lo que explica es qué sustancia va a ser filtrada y cuál no. ¿No? Entonces, una sustancia va a ser filtrada o no en función esencialmente de dos condiciones, que son su tamaño y su carga, ¿no es cierto? Sí. Y luego la velocidad de ella, esto depende de la presión y del gradiente de presión y del gradiente de concentración y bueno, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de qué es lo que sale, no de cómo sale y cómo regresa, sino del elemento de cuáles son los componentes de la barrera de filtración que determinan quién sale y quién se queda, ¿no? Esencialmente son esos. Eso era todo contigo, ¿no? Sí, doctor, es todo. Ok, Sheila. Sí, bueno, para comenzar a hablar acerca de los procesos básicos renales, bueno, tenemos que tener en cuenta que pues la función básica del riñón pues es la formación de orina para su eliminación a través del sistema excretor urinario. Y para ello pues existen dos procesos distintos que determinan esta formación. Primero pues la filtración del líquido a través de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman, y el segundo pues es la modificación del volumen y de la composición del filtrado glomerular en los túbulos renales, con lo cual pues se requieren de tres procesos básicos que pueden ser la filtración, reabsorción y secreción. Bueno, el primer proceso, que es la filtración glomerular, pues ese se realiza en el corpúsculo renal, en la nefrona. Su principal característica es poseer un tinte máximo de filtración de aproximadamente 4.5 nanómetros de diámetro y pues mantener una carga electrostática que repele, pues como ya estuvimos comentando, a las proteínas y pues otros elementos. Para ello, pues cuenta, ya vimos, con un endotelio capilar, la membrana basal glomerular y la capa de células monocitarias. Básicamente, de forma general, pues, ¿qué ocurre en la filtración? Bueno, el líquido va a pasar de los capilares glomerulares
a la cápsula de Bowman por la existencia de un gradiente de presión entre estas dos áreas. Este proceso pues, va a estar favorecido por dos características estructurales que conviertan a los corpúsculos renales en membranas de filtración especialmente eficaces. La primera es que los capilares glomerulares pues, van a tener un número de poros mucho mayor que otros capilares. Y la segunda característica es que la arteriola eferente tiene un diámetro menor que la aferente, provocando una mayor resistencia a la salida del flujo sanguíneo del glomérulo y pues de esta forma aumentando la presión hidrostática glomerular. Bueno, la tasa de filtración glomerular va a estar determinada. Pues, por eso esencialmente se filtra todo, ¿no? Sí. Porque habíamos dicho que a muy grandes rasgos el riñón filtra todo y luego reabsorbe. Y esta noción es bien interesante para que uno entienda la función renal y la disfunción renal. El riñón saca mucho, no todo, porque hay parte que regresa, pero saca, comillas, todo, porque el diámetro, como dijiste, de la arteriola aferente es mayor, de la eferente es menor, entonces se requiere que se genere mucha presión en el glomérulo para que la sangre pueda regresar a la arteriola eferente y se pueda drenar, por lo tanto la presión se hace en el glomérulo, lo cual empuja el filtrado, porque la zona de filtrado ofrece menos resistencia de flujo del filtrado, que sería el túbulo contorneado proximal, ofrece poca resistencia en comparación a la arteriola eferente, y por eso es que se va casi todo lo que llega y puede salir, nota con eso, todo lo que llega por la arteriola eferente y puede salir, además en virtud de un lugar que tiene poros más grandes, ya nos dijeron, ¿no? Entonces todo sale. Y ya de ahí los mecanismos están encaminados a decidir qué es lo que debemos regresar, qué necesitamos de esto, ¿no? Así como el minimalismo, ¿no? ¿Qué necesitamos de esto? Y cuando terminan de resolver ese problema, lo que no fue necesario, o se va, se huisha. Y de ahí viene un montón de conceptos. Una que yo uso mucho con mis pacientes es, oiga doctor, le doy vitaminas, porque pues mis pacientes hacen anemia por quimioterapia y entonces quieren prevenir la anemia con vitaminas, y sucede que esas vitaminas no van a prevenir la anemia porque los pacientes no tienen deficiencia de vitamina ni de hierro, ni de vitamina B, ni de hierro. Tienen quimio. Y bueno, si usted compra vitaminas, pero ingiere vitaminas suficientes, el excedente lo va a orinar, y cuando uno toma vitaminas, en realidad lo que está haciendo es orina cara, porque todo el dinero que consumen vitaminas lo acaba huishando, porque una alimentación razonablemente, ni siquiera muy balanceada, razonablemente balanceada en nuestro medio, pues no presenta carencia de vitaminas. Y entonces el riñón, el hígado también un poco, ¿no? Por los efectos de interconversión, pero el riñón orina todo lo que no sea indispensable, ¿ah? Ojo, hay algunas salvedades, como ya habíamos dicho en el diabético, la glucosa, porque la capacidad de reabsorber glucosa del riñón tiene un límite, ¿no? Y cuando se pasa ese límite, huichas el sobrante, pero esencialmente es como funciona. Filtra de todo, y entonces el paso 2, como lo tienes allá, es ¿qué voy a recuperar? Síguele a la reabsorción. Bueno, aproximadamente cada 22 minutos, nos mencionaban, la totalidad del plasma sanguíneo pues ha sido filtrado en los glomérulos. Esto quiere decir pues que los riñones en condiciones normales filtran aproximadamente 180 litros al día del plasma. Sin embargo, el volumen de orina en 24 horas suele ser algo inferior a 1.5 litros, de lo que aproximadamente pues, el 95% va a ser agua y el 5% restante son sustancias de desecho. Por tanto, pues la composición del ultrafiltrado glomerular durante su paso por los túbulos renales es modificado para que pues, en gran parte del agua y los oligoelementos filtrados sean reabsorbidos y transportados a los capilares peritubulares para ser reutilizados. Pero pues también a este nivel no solo se produce este proceso, sino que pues en sentido contrario, es decir, desde los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo renal, pues algunas sustancias son secretadas. En estos procesos de reabsorción y secreción permiten que, por ejemplo, solutos importantes, pues como ya habíamos mencionado, ¿no? La glucosa se recuperen completamente, mientras que la mayoría de las toxinas pues son secretadas y no reabsorbidas. Por lo tanto, son procesos adaptativos que varían en función de las necesidades fisiológicas. En ese sentido, pues prácticamente todos los nutrientes orgánicos
pues como ya habíamos mencionado, glucosa, aminoácidos, pues se reabsorben por completo para mantener o restaurar pues sus concentraciones plasmáticas dentro de un rango de normalidad. Algo específico con la reabsorción es que, bueno, en el túbulo proximal y en el asa de Henle, la dinámica de los movimientos de solventes y solutos solamente van a estar condicionados por principios físicos y de la disponibilidad de los transportadores. De hecho, aquí se utiliza el término de transporte máximo, y eso se debe a que los sistemas de transporte transcelular para los diversos solutos requieren un funcionamiento coordinado, y aunque presentan pues, cierta especificidad para la sustancia que transportan, pues estos son saturables. De ahí que se establezca pues este concepto de transporte máximo para casi todas las sustancias que se reabsorben utilizando transportadores de membrana, pues que se determinan como los miligramos por minuto de sustancia transportada y que se presentan diferencias para los diferentes solutos. Por ejemplo, la necesidad de reabsorber casi toda la glucosa que se filtra hace que el transporte máximo para esa sustancia pues, sea alto, ya que disponen de muchos transportadores. Por el contrario, los elementos de desecho pues no van a tener, que no tienen los transportadores, pues van a ser excretados en su mayor parte. Contrario, pues es en el túbulo contorneado distal y el colector, pues porque aquí se va a regular la reabsorción de los elementos presentes en el ultrafiltrado en función de los requerimientos homeostáticos. Fundamentalmente, pues va a haber una regulación endocrina a este nivel que va a permitir adaptar la excreción o la reabsorción de agua y otras sales a las necesidades hídricas en cada momento. Lo cual está a nivel central, ¿te acuerdas? Con la vasopresina. Sí, con la vasopresina, sí. Y pues bueno, en el caso de la secreción, pues el plasma, pues ya vimos que lleva diferentes metabolitos y elementos que pues no son útiles para nuestro organismo, ¿no? Y pues en consecuencia, pues deben ser eliminados. La formación más directa, pues es no reabsorberlos a partir de, pues, de este ultrafiltrado. Pero pues en ocasiones, además de no ser reabsorbidos, pues es necesario que elementos no útiles del plasma sean secretados hacia la luz del túbulo para ser excretados en la orina. Pues sustancias como el hidrógeno, el potasio, el ion amonio, la creatinina y pues algunos ácidos y bases orgánicos son secretados desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular, pero también sustancias que se han producido como resultado de la actividad metabólica en las células, en el túbulo, en la reabsorción de solventes, pues van a ser secretadas también para ser eliminadas. Por tanto, en la formación de la orina, pues es importante considerar la secreción tanto de pues, medicamentos y metabolitos, que pues eso sobre todo al estar unidos a proteínas transportadoras, pues no van a ser filtrados y por lo tanto deben secretarse. Y pues segundo, son sustancias fisiológicamente no útiles o productos intermedios que se han utilizado en la absorción tubular. Y también nos mencionaba que es importante mencionar pues, la secreción de la urea, y eso es por su actividad modulando la osmolaridad en la región medular interna renal. Y pues esto es, ya sabemos que es obvio que la urea, vista como un simple metabolito de desecho, pues debe ser eliminada. Pero además, Más en el despacito porque luego se te pierden las palabras. Sí, perdón. Entonces decía que la secreción de la urea, pues es importante que sea por su actividad, modulando la osmolaridad en la región medular interna renal. Eso es obvio que pues, la urea es vista como un simple metabolito de desecho, pues debe ser eliminada. Pero además, en el proceso de absorción del agua en la nefrona, la actividad de la urea es clave para formar el gradiente medular y pues en consecuencia absorber el agua en el asa de Henle. Entonces, pues por ello también es la importancia. Okay, no sé si... la urea, pero no todas porque se usa. Sobre todo en la parte más extrema de las pirámides, de la médula. Mientras más te acercas a la médula, pues peor. Mayor osmolaridad, ¿no? Sí. Y pues no sé si menciono también lo de las hormonas que regulan pues la absorción de ciertas sustancias o en el aspecto. No sé si menciono en este apartado las hormonas que regulan la absorción en el túbulo distal y colector. Claro, sí. Okay. ¿Cuáles? Sí, puedes darle el siguiente, Rich. Bueno. Bueno, primero tenemos a la hormona antidiurética o la vasopresina, y pues esa nos decía que inhibe la secreción del agua y con ello la producción de la orina al regular la cantidad de aquaporinas permeables para la absorción pues del agua, ¿no? Nos decía que cuando el cuerpo está sobrehidratado, pues va a descender la osmolaridad del líquido extracelular y pues en paralelo desciende la secreción de esta hormona en la secreción por la hipófisis posterior. Pues como consecuencia a nivel de los túbulos colectores, la actividad de las aquaporinas pues va a descender y se excreta más agua. Y pues también tiene la función de aumentar la absorción de la urea pues a nivel de los túbulos colectores. Luego también teníamos a la aldosterona, que pues esta va a actuar modulando la absorción de sodio, que ha llegado hasta la región terminal de la nefrona,
así como la salida de potasio hacia la zona luminal del túbulo, que será excretado en la orina. También nos decía que la aldosterona puede ser secretada en respuesta a la baja volemia e hipercalemia en la sangre, que esto causa la absorción del sodio y la secreción de potasio, bajando el potasio y manteniendo pues, el volumen sanguíneo. También el péptido natriurético auricular, pues realmente nos decía que tenía varias funciones, disminuye la absorción de sodio a nivel de la nefrona terminal, inhibiendo la expresión de los transportadores de sodio pues, en esta región. Además, también actúa sobre el músculo liso vascular, disminuyendo su actividad en respuesta a sustancias vasoconstrictoras, disminuye la secreción de la aldosterona, inhibe la secreción de la hormona antidiurética, así como de la secreción de renina. Además, también dilata la arteria aferente. Se producía cuando se dilataba la aurícula, ¿no? Y que es un dato de aumento de la precarga, ¿no? De la precarga, sí. Claro. Y la paratormona, pues también actúa a este nivel, aumentando la absorción de calcio, principalmente en el túbulo contorneado distal. Y pues este secreta en respuesta a bajos niveles de calcio en sangre y altos niveles de fosfato en sangre. Y pues la angiotensina 2, que pues esto causa la contracción de la arteriola eferente, aumentando pues la tasa de filtrado glomerular y el flujo urinario, pero generando una absorción compensadora de sodio en la nefrona proximal y distal, manteniendo pues esta tasa de filtración estable en estados de baja volemia. Y pues de forma así como general, pues estas eran las hormonas que se nos presentaban. Perfecto, ok. De mi parte sería todo. Vela, ¿estás? Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Cuéntanos qué traes. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el flujo sanguíneo renal y pues sabemos que el flujo sanguíneo renal está determinado por las diferencias de presiones entre los extremos de la arteria y la resistencia al flujo. Este flujo sanguíneo renal se puede modificar por varios mecanismos. En primer lugar, podría ser el sistema nervioso simpático, que actúa más que nada en las arteriolas aferentes para disminuir el flujo sanguíneo renal y por ende disminuir la tasa de filtración glomerular. Otra cosa está la angiotensina 2. Esta, dependiendo de la cantidad, puede actuar en ambas arteriolas. Cuando la concentración es baja, produce un aumento de la tasa de filtración, mientras que cuando las concentraciones son altas, produce un descenso de la tasa de filtración glomerular y actúa en ambas arteriolas. Por otra parte están las prostaglandinas, que producen una vasodilatación de ambas arterias y aumentan la tasa de filtración glomerular. Igual tenemos a la dopamina. Que son, por cierto, producidas en el intersticio, ¿eh? Estas prostaglandinas también son producidas en el intersticio. De alguna manera, algo de lo que hace el intersticio es eso, regular la dilatación o constricción de las arteriolas. Pero síguele. Ok. Sí. Igual, de otra forma, la dopamina actúa como vasodilatador en ambas arteriolas. Y con respecto a las presiones de filtración, pues conocemos que pues tenemos tres tipos de presiones en el glomérulo: la hidrostática, bueno, esta está en el capilar, hidrostática, glomerular, y la presión coloidosmótica. Y en el glomérulo como tal tenemos a la presión de la cápsula de Bowman. Y esta diferencia nos da un resultado de 10 milímetros de mercurio, que favorece la filtración glomerular como tal. Esencialmente, la presión de filtración glomerular va a ser la diferencia, y esto aplica también, por cierto, para cuando vean en algún punto en el camino la presión de filtración de perfusión cerebral. Es lo mismo. La diferencia entre la presión con la que llega la sangre y la presión hacia donde llega la sangre es el gradiente de presión. En el caso aquí, la presión de filtración glomerular está determinada por el flujo sanguíneo renal
desde la arteriola aferente y por la resistencia que ofrece la arteriola eferente. Y se aplican las mismas leyes de Starling, nada más que aquí no te estás yendo a un intersticio en donde de un lado tienes una presión arterial y del otro lado tienes una presión venosa o linfática que esencialmente tiene 0, ¿no? 0, 1, presiones muy bajitas, sino que aquí tienes mecanismos reguladores tanto en la aferente como en la eferente que van a modular con qué presión se va a quedar la cápsula de Bowman para que se determine entonces si el agua sale y cuánta, o si el filtrado, o si se filtra o no se filtra el contenido de la sangre. Entonces, en última instancia, la presión de filtración glomerular va a ser a que equivale a la diferencia de presión entre la presión hidrostática glomerular y la presión de la cápsula de Bowman. Y esto se ve modulado en dos sentidos, principalmente, como tendría mucho sentido pensar, por el flujo sanguíneo de la arteriola aferente, que a su vez está modificado por la volemia, y bueno, por el gasto cardíaco y todo esto. Y en segunda instancia, por los mecanismos regulatorios del cierre o apertura tanto del esfínter de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, que modulan la velocidad de entrada y la velocidad de drenaje del flujo sanguíneo en específico para cada nefrona en particular, que a su vez está modulado por la angiotensina, por la aldosterona, por las prostaglandinas propias del riñón, por la retroalimentación que recibe de la mácula densa, por el contenido de sodio, y entonces este es como el conjunto de determinantes que van a dar como resultados esta presión que va a favorecer el porcentaje o la fracción del flujo sanguíneo renal, pero el flujo sanguíneo glomerular, perdón, que es filtrado hacia la cápsula de Bowman. ¿Queda claro con esto? Sí. Sí, muy bien. ¿Algo más? Pues nada más lo que mencionó Sheila, que bueno, el flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 625 mililitros, que son los 180 litros por día, de los cuales nada más la quinta parte se filtran y realmente la mayor parte se reabsorbe. La grandísima parte se reabsorbe, por Sí. supuesto, que ya habíamos visto. Y pues por mi parte sería todo, fue... Sí, creo que Algo sí, que habíamos está bastante abarcado. bien cubierto, está bien cubierto. Bueno, Paola Aguilar, creo que ya dijimos hasta parte de lo tuyo. Sí, pues yo voy a hablar sobre la fracción de filtración. Que la fracción de filtración se define como el flujo plasmático renal que se filtra por los capilares glomerulares. Este va a tener... No me... Estoy viendo tu diapositiva. Ay. Sí me salía que estaba compartiendo. A ver, un momento, voy a compartir. ¿Se ve ahora? Todavía no. Yo sí lo veo, Paola. Ya lo veo. Ya está. Bueno, pues la fracción de filtración se define como la fracción de flujo plasmático renal que se filtra por los capilares glomerulares. Y pues va a tener un valor del 20% de flujo plasmático renal. Entonces aquí el libro mencionaba que pues, el 20% pues, es el filtrado y el 80% se va a convertir en el flujo sanguíneo del capilar peritubular. Y pues esta tiene una fórmula que es la que está aquí, que es en la división entre la filtración glomerular y el flujo plasmático renal, en donde la filtración glomerular tiene un valor de 125 mililitros por minuto.
Y el flujo plasmático renal se va a calcular a través del aclaramiento del ácido amino para ácido paraminipúrico. Entonces aquí pues el Gaito nos mencionaba una fórmula para poder calcularlo. Decía que no, o sea que no se aclara por completo, que se aclara en un 90%. Entonces al sustituir los valores entre pues, la concentración de la sustancia en la orina por el volumen de la orina entre la concentración plasmática del ácido, nos va a dar esta cantidad que es, no se va acá, La tasa de filtración glomerular de cualquier sustancia que nosotros escojamos, ¿no? Sí. Entonces, pues la sustancia, ves cuánto hay en la orina por mililitro, ves cuántos mililitros salieron, ves cuánto hay en plasma, sacas una proporción de la diferencia en el entendido de que la orina salió del plasma y con eso determinas cuál es la proporción que existe entre porque además puedes estimar el plasma total, ¿no? Sí. Para sacar una diferencia y con eso sacas una proporción y con eso decides el fracción de expresión, ¿no? Sí. Entonces, pues acá, como dije, es el 90%. Entonces, tenemos que calcular el flujo plasmático real. Entonces, acá lo que nos mencionaba el libro era dividir esos 585 mililitros entre el 90%. Y ese es el valor que se va a sustituir en la fórmula. Hasta acá. Y ya, pues así nos da el 20%. Sí, es como lo sacaron. Pero esto es súper teórico. Aquí hay alguien súper fan de las fórmulas, pero yo no soy. Me interesa que lo comprendan. Sí, aquí entonces, la filtración, la tasa de filtración o fracción de filtración glomerular se puede averiguar conociendo el contenido hablando de la creatinina, por ejemplo, ¿no? Que es como se utiliza habitualmente. Tú sabes la creatinina plasmática y puedes conocer la creatinina urinaria, volumen y miligramos por decilitro, y de ahí sabes cuánta creatinina salió en comparación a cuánta se quedó, ¿no? Y de ahí determinas qué porcentaje o cuál es la tasa de filtración glomerular o cuál es la tasa de aclaramiento, ¿no? El aclaramiento es como limpieza, ¿no? El aclaramiento no puede ser superior a 100 porque se expresa en porcentajes, pero en cambio la tasa de filtración glomerular habla de mililitros minuto, ¿no? Sí. Nomás para tener en claro que no son equivalentes. Pero nosotros habitualmente en clínica utilizamos el índice de filtración glomerular, que puede ser medido comparando el contenido urinario o el contenido y el contenido sérico, o puede ser calculado por una fórmula que se llama índice de Schwartz, en donde se considera una filtración razonablemente estándar y entonces hay constantes que se utilizan para el cálculo rápido y en función del tamaño del paciente y de la creatinina que tiene, se determina una aproximación a la tasa de filtración glomerular. Como la creatinina se excreta prácticamente en su totalidad, la única que no se excreta o lo que conservas en sangre es lo que no pasó por el riñón, entonces es una estimación indirecta de qué tan bien está filtrando el riñón. Entonces más bien nos interesa esto de la tasa de filtración glomerular porque es una representación de qué tan bueno es el riñón haciendo el filtrado que tiene que hacer, en el entendido de que el filtrado es la parte inicial y luego ocurre la reabsorción, y hablamos de filtrado porque el glomérulo, porque en creatinina, porque la creatinina no nos sirve, así que esa la huishamos toda. Pero en algo que es eliminado por completo, si no lo estamos eliminando, quiere decir que el proceso inicial, que es el del filtrado, nos está dando. ¿Sí ven el punto? Entonces es importante estimar el filtrado porque sin filtrado no ocurre todo lo demás. Y en el caso del riñón, cuyo trabajo no es más que reabsorber, una vez que filtra, el trabajo es reabsorber. Entonces tú podrías tener pérdidas excesivas de sustancias útiles si el riñón tiene problemas para reabsorber, pero no vas a tener acúmulo de sustancias inútiles porque eso se saca desde el principio en el filtrado. ¿Sí me van entendiendo?
excepto en aquellas cosas específicas que son secretadas. Y por eso la tasa de filtrado glomerular se utiliza como un equiparable de la función renal, de un segmento de la función renal, ¿no? De un segmento muy importante de la función renal. Si usted no filtra creatinina, no va a filtrar hidrogeniones, no va a filtrar nada, esencialmente. Ese es como el mensaje para cómo se utiliza esto. ¿Sale? Sí. Y ya para terminar, era lo que determina el aumento o la disminución de esta fracción de filtración, y puede ser el flujo sanguíneo. El aumentar el flujo sanguíneo pues va a aumentar la filtración, y esta misma pues va a conducir a que aumente la concentración de las proteínas del capilar peritubular, en este caso la presión oncótica del capilar peritubular, y esto pues va a propiciar a mayor absorción. Ok. El flujo sanguíneo es correcto, pero en un sentido más amplio, todas aquellas condiciones que aumenten la presión en la cápsula, la presión de filtrado, acuérdate que sí, el flujo sanguíneo, pero también el cierre de la arteriola eferente lo hace, ¿no? Aquellos mecanismos que hacen eso van a redundar en un incremento de filtro. Ok, perfecto. Transporten los túbulos. ¿Ya se ve, doctora? Te oigo muy bajito. Ya se ve, pero no te oímos casi. Sí se ve, pero casi no te oímos. Ok. Bueno, pues mi tema está principalmente, o sea, estaba realmente relacionado con lo que explicó Sheila en reabsorción, y pues aquí lo importante es que las diferentes segmentos de la nefrona van a tener una función diferente, y por lo mismo de que tienen una función diferente van a necesitar mecanismos celulares específicos en cada segmento para poder realizar estas funciones. Aquí en esta tablita que estaba o sea, la saqué de nuestro libro de fisiología del semestre pasado. Está resumido en sí la función de cada segmento, y lo que nos importa es lo que marqué de amarillo, que es el en cada segmento. Me voy a ir directamente a explicar cada uno, porque Ay, Dios mío, se te oye muy, muy entrecortado. igual es lo de las acciones hormonales. Creo que es mi internet. No, no creo que sea tu internet. A lo mejor es la forma en la que está conectado tu micrófono, si es que tienes un micrófono externo. No, es el de la laptop normal. Es que no tengo audífonos. ¿Ya estás bien? A ver. Bueno, lo de las acciones hormonales igual ya las explicó Sheila, entonces tampoco tiene caso que Permítame un segundo, ¿sale? Ok. Perdón otra vez, a ver. ¿Otra vez? Bueno, pues ya me voy a ir directamente en sí los transportadores que hay. En donde veo que hay más transportadores es en el túbulo proximal inicial, donde es donde se van a reabsorber la glucosa, los aminoácidos, el fosfato, y todo esto va a ser a través de un cotransporte de sodio, y esto va a ser
va a ser posible debido al gradiente que va a generar la sodio-potasio TPasa en la membrana basal. Otra cosa importante Espérate, nomás para que tengamos claridad. Porque luego esto, cuando tú lo pones en la diapo, a ti te queda clarísimo, pero nomás para que todos estemos entendiendo. El cuadro azul, ¿qué es? Doctor, no le escucho. El cuadro azul, para que todos tengamos claridad. Porque cuando tú pones una diapo, luego te queda muy claro y ya está en letra chiquita, pero ¿el cuadro azul qué es? Ahí en tu diapositiva. Es la célula del túbulo proximal. Es la célula. Entonces, cuando tú explicas, y yo les voy a, pues un poco de lo que sé de cómo se presenta información. Tú presentas esta diapositiva y para que sea más didáctica, está muy buena. Entonces vas a decir, miren, este cuadro azul es cada una de las células del túbulo proximal, túbulo contorneado proximal inicial, ¿no? Y entonces, del lado izquierdo tenemos la luz del túbulo, este cuadro azul es la pared del túbulo y del lado derecho es lo que se va a regresar a la sangre. Entonces nosotros estamos viendo cómo en las células, en la membrana del lado de la luz del tubo, del túbulo, hay mecanismos de cotransporte que van a meter el sodio junto con la glucosa en forma de cotransporte, van a recuperar a los aminoácidos libres que se pueden salir por su tamaño y los van a meter acompañados de sodio, y también el sodio va a arrastrar al fosfato, al lactato, al citrato, y se va a intercambiar con los hidrogeniones que nos interesa orinar. Este montón de sodio, de glucosa, de aminoácidos y de fósforo que entran a la célula del túbulo, a su vez en la sangre se intercambian con potasio, que es el único cotransporte, que es la sodio-potasio ATPasa, porque el sodio no conviene al interior de la célula, pero entonces se entiende que esta célula tubular del túbulo proximal no tiene bombas de sodio-potasio ATPasa en el lado del lumen, solo las tiene en el lado de la sangre, y entonces le echa el sodio de regreso a la sangre y mete el potasio a la célula, cosa que no da problema porque esta célula no lo va a excretar. Y la glucosa difunde por diferencia de concentración de la célula tubular, porque algo de glucosa va a usar esta célula. Si tiene ATPasa, quiere decir que tiene ATPs. Si tiene ATPs, tiene mitocondrias. Si tiene mitocondrias, tiene cadena respiratoria y ciclo de Krebs, por lo tanto usa glucosa, pero lo que le sobra de glucosa lo saca por diferencia de concentración, de la misma manera que hace con los aminoácidos, con el fosfato y con el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, solo que digas qué está de cada lado hace muy didáctica la presentación. Sigue. Ok, doctor. Bueno, igual algo importante es que el transportador que va a haber de glucosa en la cara luminar va a ser el SGLT2 y va vez, en la imagen de la derecha estamos viendo a la célula tubular, en donde al revés de lo que vimos del lado izquierdo, la luz tubular está en el lado derecho y el intersticio, porque esto no está extrayendo, esas células que estás poniendo aquí ya no extraen hacia la sangre, extraen hacia el intersticio, ¿no? Es lo que me estás diciendo, pero no, estas extraen a la sangre también, ¿no? Bueno, al intersticio y luego a la sangre, en realidad es lo mismo, el intersticio y pasan los capilares por allá y llegan a la sangre, tienes razón. Entonces, en la luz tubular está SGLT, ajá. Y va a ser el 90% va a ser de tipo 2 y el otro 10% va a ser reabsorbido por el tipo 1. Pues y en el lado va a ser lo que ya nos habías mostrado. Aquí lo que cambia es lo mismo, nomás me estás poniendo el nombre del transportador. Sí, exacto. Ok. Bueno, y ya en el siguiente segmento, que va a ser el túbulo proximal final, pues aquí ya va a haber muy pocos aminoácidos, glucosa, o sea, realmente casi nada, porque todo se va a ver reabsorbido en el inicial. Entonces aquí lo importante va a ser el intercambiador de cloro y formiato, debido a que el sodio, al ser positivo, necesita ser reabsorbido junto con un anión. Vimos en la diapositiva anterior que era con el bicarbonato en el inicial.
En este va a ser con el cloro y pues para poder reabsorberse con el cloro pues tiene que haber un contratransporte. Y ya igual la sodio de potasio ATPasa en el lado vasolateral va a ser el que crea el gradiente de sodio. Bueno, ok. En el asa de Henle ahora va a haber, pues sabemos que hay dos tipos, las porciones delgadas y la gruesa. La delgada, pues se llama delgada porque las células son más pequeñas, hay menor superficie y tienen una menor cantidad de mitocondrias. Entonces la actividad metabólica va a ser mucho menor. Entonces no va a haber realmente muchos transportadores. Estas secciones realmente son para, en la descendente, para reabsorber agua y en la reabsorber cloruro de sodio. Quedaba un poquito a Gruesa ya acá es el asa de Henle más más reabsorción de agua realiza. Habíamos dicho todas las nefronas hacen lo mismo, pero no con la misma intensidad. Depende de si son corticales o no. Podrán hacer más un trabajo que otro, aunque todas pueden hacer esencialmente todos los trabajos, ¿no? Y entonces aquí lo que pones es la rama ascendente, que es permeable al sodio, es impermeable al agua, y entonces por eso, como hay una osmolaridad elevada alrededor de la parte más distal del asa de Henle, que es delgada, pues el agua se sale, pero se sale para ser reabsorbida, porque no puede regresarse al túbulo. En la parte descendente se sale el agua, porque hay un gradiente, así que no es un mecanismo activo. Se sale el agua porque la osmolaridad de esa parte de la médula renal es elevada y entonces hay una diferencia de osmolaridad, un gradiente osmótico que jala el agua y esa agua a su vez es movida para que se regrese a la circulación porque no puede reentrar en la parte ascendente del asa de Henle porque esa es impermeable al agua, ¿no? Sí. Y bueno, ya en la ascendente gruesa, pues aquí ya va a haber mayor actividad. Y el transportador más importante va a ser el de 3 iones, que va a ser el de un sodio, 2 cloros y un potasio. Y lo importante de es que va a ser un transportador electrogénico, debido a que, o sea, podemos ver en la imagen que el potasio que está entrando a la célula vuelve a salir. Entonces, este reciclaje de potasio genera una carga positiva o sea, una diferencia positiva en el lumen, ¿no? Y esta diferencia positiva es lo que tengo aquí, va a hacer que se reabsorba el magnesio para poder intentar pues va a equilibrar las cargas, ¿no? Entonces ¿no? va a absorber otros iones, que es el calcio. Equilibrar las cargas, exacto. Y ya en el túbulo distal, también va a ser impermeable al agua, como la ascendente delgada. Y la ascendente delgada se conoce como segmento diluyente, pero aquí el túbulo distal inicial se va a conocer como diluyente cortical. Y la diferencia con el transportador que hay en el asa de Henle gruesa va a ser que va a ser solo de 2 iones, va a ser de sodio y de cloro, y los diuréticos que inhiben otro. En los del asa gruesa vimos que eran, por ejemplo, la furosemida que se unía al lugar donde se iba a unir el cloro, y aquí también se unen en lugar del cloro, pero son otro tipo de diuréticos. Ok. Y ya en el túbulo distal final y túbulo colector, estos tienen características muy parecidas y están formados por dos tipos de células, las intercaladas y las principales. Las células principales son las que estamos viendo aquí, las intercaladas las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estas se van a encargar de reabsorber sodio hacia la luz y secretar potasio. Y las células intercaladas tipo alfa van a reabsorber potasio y secretar hidrógeno a la luz. Y en las células principales van a haber canales epiteliales de sodio que van a, que van a ir a favor de su gradiente de manera pasiva debido a lo que genera la sodio-potasio TPasa y lo va a acompañar el cloro.
El potasio pues igual va a salir de la célula de manera pasiva. Estos tres mecanismos que nos estás presentando son importantes porque son los tres puntos en donde ejercen su función los diuréticos. Sí. Las familias de diuréticos. Sí, doctor. Se me cerró. Ya. Y pues ya por último, la célula intercalada alfa va a tener dos mecanismos, y ambos van a ser de transporte activo para secretar hidrógenos en el líquido tubular. Y el primero va a estar estimulado por la aldosterona, que es una hidrógeno ATPasa, porque la aldosterona, además de estimular las células principales para reabsorber sodio y secretar potasio, también va a estimular que se secrete hidrógeno en las células. Y el otro mecanismo va a ser la hidrógeno potasio ATPasa, que va a ser el transporte, o sea, el principador que absorbe el potasio en las células intercaladas. Y pues ya son los mecanismos celulares más importantes. Muy bien, ok. Aclaramiento, Anduaga. Bueno, a mí me toca aclaramiento y tasa de excreción renal, que en realidad ya se mencionó. Bastante. Sí. Entonces, ¿Hay algo nuevo? no, o sea, solo iba a explicar pues la fórmula y por qué se utiliza, pero en realidad ya se dijo todo, solo pues lo de la creatinina que igual se secreta y por eso pues no es tan exacto. Pero tengo una pregunta para los que hablaron de aclaramiento. Sí, el asunto, aquí está, eso ya lo habíamos dicho, lo de la creatinina, no se, existe secreción, no se reabsorbe, y entonces se la aclara, claro. Es impreciso porque además de que se filtra todo lo que se filtra, hay secreción activa de creatinina y eso, pero es de lo que podemos medir lo más fácil. Se tendría que utilizar inulina, según los libros de fisiología, pero para que tú puedas hacer esto te tienen que poner la inulina para que luego vean cuántas sacas. En cambio la creatinina ahí está. Entonces se hacen ajustes en la fórmula asumiendo un alrededor de 10% de la creatinina excretada que corresponde a secreción y con eso calculas la función renal. Ahora, pregunta, la creatinina se va a filtrar apenas pase por allá. La urea no. Solo hay una fracción de urea que se reabsorbe y una fracción, y entonces en condiciones promedio nos dijeron que más o menos es la mitad. Y nosotros en laboratorio medimos urea o medimos BUN, que es Blood Urea Nitrogen, que es nitrógeno ureico. Se lo pueden reportar de las dos maneras. Esto es importante porque la creatinina, aunque es sensible por obvias razones a la perfusión renal, si tú castigas la perfusión renal, pues se te va a juntar la creatinina, pero tienes que castigar la perfusión renal significativamente. En cambio, la urea o el nitrógeno ureico, que hay fórmulas para interconvertirlos, el BUN y la urea, son más sensibles a la hipoperfusión renal. De tal manera que hay una proporción, esto no sé si lo van a decir, pero creo que no. A lo mejor lo iba a decir Ayala, pero se lo comemos. Hay una proporción entre urea y BUN, entre creatinina y BUN a nivel sanguíneo, que normalmente es menor de 20:1. Cuando se castiga la perfusión renal, primero, sea por hipovolemia, por hipotensión, porque hubo respuesta inflamatoria, porque hubo fuga de líquidos a tercer espacio, por la razón que sea, se disminuye la perfusión renal, primero sube la urea y luego cuando cae todavía más la perfusión renal, entonces sube la creatinina. De manera tal que en los pacientes que llegan a insuficiencia o a fracaso de la función renal, transitorio o permanente, pero habitualmente transitorio, porque hicieron hipovolemia,
tienen primero un ascenso del BUN y de la urea y posteriormente de la creatinina, que genera una desproporción en donde la proporción de BUN-creatinina supera la relación 20:1 o 20:1. Cuando uno tiene un paciente, entonces en estas condiciones, ves en datos que tiene elevación de la urea y la creatinina, uno como clínico se va a ver cuál es la proporción, y si tu proporción es mayor a 20:1, dices, ah, mira, este paciente que tiene falla renal tiene un elemento de hipoperfusión renal, por eso tiene la falla que tiene, y lo sabes porque se elevó desproporcionadamente el BUN y la urea por sobre la creatinina. En cambio, cuando los dos se elevan iguales, sabes que la bronca no es perfusión, que la bronca está directamente en el riñón. Y es lo que nos permite clasificar a la falla renal entre prerrenal, eso quiere decir el problema está arriba del riñón, quiere decir embolemia, o falla intrarrenal. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Ok, entonces pues en realidad es muy cortito mi tema. Pensaba que, o sea, lo de la creatinina pues se puede ser más exacto que solo esta fórmula, pero pues eso ya es tema de los métodos de medición de la función renal, pero no es solo esta fórmula, se puede añadir. El cálculo correcto se tiene que hacer. Y además es un problema porque la actividad física, el grado de hidratación, el ciclo circadiano, la ingesta de proteínas, determinan cuántos productos nitrogenados están disponibles en la circulación. Así que si yo quiero saber realmente cómo está tu depuración de creatinina y lo quiero medir, fíjense, lo que tengo que hacer, porque lo hacemos con creatinina, aquí se lo puede hacer con cualquier soluto, pero esta es teoría. En la práctica se hace con creatinina, para que no le den muchas vueltas. Pero si yo tengo que hacer, quiero averiguar tu función renal en términos de índice de depuración de creatinina, tasa de depuración de creatinina, tengo que juntar la orina de 24 horas para que yo pueda calcular tu depuración de creatinina. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Y luego medir cuántos mililitros son y qué concentración de creatinina tiene, y entonces estimar de acuerdo a tu peso y talla, tu volumen circulante, y entonces aplicar una fórmula para sacar tu depuración de creatinina. ¿Ok? Por eso se puede hacer, y en nefrología se hace, pero por eso se utilizan como métodos alternos la estimación por el índice de Schwartz, que es el que solamente utiliza constantes de acuerdo a la talla, con tu creatinina sérica, y de ahí supone todo. Es la mejor manera, pero como ya vimos que todos los medicamentos o tóxicos hidrosolubles habitualmente salen por el riñón, entonces en pacientes que tienen deterioro de la función renal, nosotros tenemos que saber el grado de deterioro de la función renal, porque hay tablas en los libros estos de guías para indicación de medicamentos, que hay manuales de eso, te dicen, bueno, si la función renal o la depuración de creatinina está entre tanto y tanto, entonces ajuste de tal manera la dosis. Porque ya sabes, ya saben ustedes con los conceptos que tienen de farmacología para las alturas a las que vamos, que si la función renal, la función de depuración o aclaramiento renal está comprometida, entonces todas aquellas sustancias hidrosolubles van a tener dificultades para su excreción, lo cual va a incidir sobre la farmacocinética de muchos medicamentos. Y todos estos medicamentos que van a alargar su vida media en función del deterioro de la tasa de filtrado glomerular, pues requerirán ajustes de dosis correspondientes en función del grado de afección de la función renal, porque si no tu paciente va a presentar toxicidad. ¿Estamos claros con eso? Sí, doctor. Bueno, ok. ¿Algo que falte por decir o seguimos? No me hables de la inulina, porque no tenemos inulina. Sí, no, ya es todo. Ok. Proteínas, Aranda.
Sí, ya voy. Un momento. ¿Ya se ve la presentación? En eso está subiendo, creo. Ya. Ok. Bueno, la verdad que es bastante cortito lo que les voy a decir. Y pues para empezar, sí se excreta, o sea, sí se llegan a filtrar algún porcentaje de proteínas. No es mucho, la Esto verdad. es, no, pero es importante esto. Ujú. Esto es central en la interpretación del examen general de orina y batallo mucho con los estudiantes de grados posteriores con esto. La excreción de proteínas no es cero. Cierto grado de excreción de proteínas es esperado y entonces hay que interpretar con cuidado cuando tenemos proteínas en orina. Y otra cosa que no creo que vayas a decir es el examen general de orina. En realidad nos reporta a las proteínas en gramos por decilitro, que es una medida de concentración de un soluto. Ojo con esto. Eso quiere decir que si yo tengo los mismos gramos de proteínas excretados, pero el volumen urinario aumenta, eso entonces la concentración disminuye en tomarse los mismos gramos, pero en más decilitros y por lo tanto la concentración disminuye. Entonces, el examen general de orina que mide miligramos por decilitro es susceptible de cuánta agua está diluyendo a esa misma cantidad aceptable de proteínas para que sepamos con qué resultado nos va a salir. Y las tiras reactivas que se utilizan, que agarras es una tirita así como larguita que tiene varios algodoncitos con diferentes sustancias que se remoja en la orina y cambia de color y sirve para, no sé si los han visto alguna vez, se llaman lapsticks. Es una medida semicuantitativa que nos lo pone en proteínas, trazas, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, así que todavía está más complejo porque cuando un paciente tiene una cruz tiene entre 30 y 100 miligramos por decilitro, o sea, no sabemos si tiene 30 o tiene 100, y entonces ya cuando nos metemos a eso, hay un problema y todavía hay otro problema más, la excreción de proteínas y un ciclo circadiano, en donde la mayor excreción ocurre en la noche, pero la fiebre la aumenta, y por otra parte, la orina de la mañana, que es la que normalmente ustedes llevan al laboratorio, es la que está más concentrada porque casi nadie toma agua entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, si tienes la orina más concentrada con la mayor excreción de proteínas y eso va a ser tu elemento para toma de decisión, es más posible que te marque positividad a proteínas por lo que acabo de explicar. De manera que cuando uno tiene un paciente en quien la muestra de orina del examen general de orina marca positivo, antes de decidir que el paciente de hecho tiene proteinuria, tiene que analizar el caso, dependiendo de la intensidad que haya marcado de positivo la prueba, para que sepa si esa cantidad de proteínas es normal o es excesiva, lo cual se asienta en el entendido, para regresar a donde empezamos, de que hay una cierta cantidad de proteínas que se pueden excretar al día y que cabe dentro de lo normal. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, sí, doctor. Sí, bueno, ok. Bueno, pues como ya lo dijo usted, pues sí se excreta una cierta cantidad, que no es mucho, pero si se excreta, entonces es esperable que haya un poco de proteínas en la orina. Normalmente son 5.000 miligramos, es poco comparado, por ejemplo, con los 180 gramos que se filtran de glucosa en un día, y prácticamente 95-98% en el túbulo proximal. Entonces, podríamos decir que la excreción normal sería de 100-150 miligramos al día de proteínas. Y también lo que pude encontrar es que hay una cierta excreción, una cierta secreción, perdón,
en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que hasta ahora la única proteína que se ha logrado demostrar que se secreta es la proteína de Tamm-Horsfall, o para los cuates mejor conocida como uromodulina. Y entre lo que pude buscar de esta uromodulina es muy interesante porque es un indicador de qué tan bien están funcionando tu riñón para prevenir, por ejemplo, aquí, defensa contra infecciones como la Escherichia coli. Lo que hacía esta proteína es que compite con las prolongaciones de la Escherichia coli para adherirse al epitelio tubular. Entonces le dice, sáquese a la Escherichia, búsquese otro lugar, váyase, yo ya estoy acá. También modula la expresión Cuál de es citoquinas. interesante porque uno de los agentes infecciosos más frecuentes en infección de vía urinaria es precisamente esa bacteria. Sí. Y también ayuda a modular la expresión de citoquina, o sea, ayuda en el proceso de eliminación, pues, de estos agentes infecciosos. Y algo que ya habíamos visto, pero no recuerdo que lo haya comentado, es que inhibe la agregación de cristales de oxalato cálcico en la luz tubular, o sea, tiene una función importante en el manejo de litiasis, de formación de piedras en los riñones. Entonces, Sí, si hay... forma algo que se llaman cilindros granulosos. En un examen general de orina se reportan a veces cilindros que son depósitos de proteína de Tamm-Horsfall sobre un núcleo en específico, y cuando el núcleo se llaman cilindros granulosos. Entonces es cierto que envuelve cristales para que no se adhieran entre ellos, sí, es verdad. Ok. Y bueno, la forma en que se reabsorben es por un proceso de endocitosis. En la imagen de acá, de la derecha, la parte de amarilla es la luz tubular, o sea, lo ponen de amarillo como la orina. Lo verde son las células del túbulo contoneado proximal y la parte roja es la sangre. Entonces lo que va a pasar es que llegan las proteínas, la principal es la albúmina, pero también se pueden filtrar globulinas, por ejemplo. Se van a unir a un receptor, se forma un lisosoma, o en algunos casos se puede ir directo. Este proceso se llama transitosis, donde las proteínas pasan enteritas, no se tienen que unir a un receptor o no se fagocitan ni nada de eso, sino que pasan directamente a la sangre. Si se llegara a formar el lisosoma, por lo general se pueden degradar en aminoácidos para ser reabsorbidos en la sangre. Digamos que es una forma indirecta de reabsorber aminoácidos. Y lo interesante es que este proceso es saturable cuando las concentraciones de proteínas son normales en la sangre. Entonces, si hay una alta concentración de proteínas en la sangre o se filtran más proteínas de las que deberían, pues hay proteinuria. Y pues alerta de spoiler, que cuando hay un daño renal importante va a haber proteinuria. Claro, porque se pierden estos mecanismos de reabsorción proteica. Y pues ya lo último es este pequeño diagramita que encontré. La proteína sale poca, salen proteínas muy pequeñas y sale poca porque generalmente, aunque la albúmina cabe en los poros, la albúmina no es retenida por su tamaño, es retenida por su polaridad. Otras proteínas más complejas son retenidas por su tamaño, pero las proteínas medianas y pequeñas son retenidas por polaridad. Aquellas que escapan, como tú bien dices, son reabsorbidas y digeridas, y transportadas como transitosis, o más frecuentemente digeridas por los mismos lisosomas hasta que llegan a aminoácidos que se regresan a la circulación. Es como el mecanismo, ¿no? Sí. Entonces tú puedes tener un problema en donde se filtre mucho y el mecanismo no alcance a reabsorber, lo cual pasa claramente en la pérdida de la polaridad de la membrana basal glomerular, como ocurre en el síndrome nefrótico, pero también pasa en la nefropatía diabética y en la nefropatía hipertensiva, en donde el incremento de la presión modifica el tamaño de los poros, haciendo que el volumen o la apertura del poro sea tan grande que ya la albúmina no sea rechazada, pero no al grado del nefrótico que se le sale toda. Pero entonces el paciente que tiene nefropatía diabética o hipertensiva tiene proteinuria por esa razón, porque hay daño de la membrana basal glomerular que abre los poros y entorpece los mecanismos de retención de proteínas. Es en donde está el problema, ¿no? Entonces, porque cuando tú pones allá, cuando en condiciones normales el proceso de reabsorción está casi saturado, por eso tiramos un poquito de proteínas. Entonces, cualquier circunstancia que incremente la excreción de proteínas
más allá de lo normal, supera este mecanismo de reabsorción que ya está casi listo y por eso es que tienes proteinuria en estas condiciones. Esperen un momento. A ver, disparen. Creo que ya acabamos con proteínas, ¿no? Sí, ya es todo, ya. Entonces, Ayala. Pues ya dijimos lo tuyo, ¿no, Ayala? Sí, en su mayoría. ¿Me escuchan? Que están trabajando. Sí. Sí. No veo tu diapo. Te oigo, pero no veo tu diapo. ¿Lo ven? ¿Ya? No, pero creo que ya está subiendo. Ya se ve. Bueno, Ya. encontré diferentes métodos, la mayoría se mencionaron, pero como que les voy a hablar más acerca de literalmente el método, o sea, de cómo se logran. Por ejemplo, en el caso de los volúmenes de los compartimientos de líquidos corporales, pues estos se miden con el método de dilución. Este método tiene un principio básico, y este principio básico es que es un marcador más bien, se distribuirá por los compartimientos de líquidos corporales según sus características físicas. Y pues para seguir este método consta de 4 pasos, que el primero es la identificación de un marcador adecuado. Este pues tiene en específicos, ¿no? En el caso del agua, por ejemplo, son sustancias que se distribuyen justamente ahí en el agua. En el caso del líquido extracelular, son sustancias que obviamente pues se distribuyen por el líquido extracelular, pero no atraviesan las membranas celulares. Y para el volumen plasmático, pues que se distribuyen por el plasma, pero... Y en el caso del líquido, en el líquido... ¿Cuál era? En el líquido intracelular y el líquido intersticial, pues estos no se pueden medir directamente, porque no existen marcadores exclusivos de estos compartimientos, entonces se sacan por medio de una diferencia. Que por ejemplo en el caso del líquido intracelular, pues la diferencia de volumen entre el agua corporal y el líquido extracelular. Y en el caso del volumen del líquido intersticial, pues la diferencia entre el volumen del líquido extracelular y del plasma. Bueno, ese es para el primer paso, para el método de volumen de compartimientos. En el segundo paso, pues es la inyección de una cantidad conocida de un marcador, o sea, dependiendo, inyectan la cantidad adecuada. El tercero... En este caso, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Ajá. El tercer paso, pues es el equilibrio y medición de la concentración plasmática. Pues es eso, que espera que el marcador se equilibre y si hay pérdidas urinarias, pues compensan. Y el cuarto, pues es el cálculo del volumen del compartimiento de líquidos corporales, pues ya es el cálculo como tal, que la función es, el volumen es igual a la cantidad del marcador sobre la concentración del volumen de distribución, obviamente incluyendo lo de la orina, o sea, lo del excretado. Bueno, en el caso de volumen de los compartimientos, ¿se movió la diapositiva? No cambió. Bueno, me pasé. Ya cambió. En el caso de la medición del flujo plasmático renal y del flujo sanguíneo renal, pues hay 3 formas. Las primeras 2 son para el flujo plasmático renal, que está la real y la eficiente. El efectivo, perdón. Como estas se diferencian porque obviamente es difícil poder obtener una muestra de la sangre de la arteria renal, pero ahorita les voy a hablar de eso. Bueno, en la primera, que es la medición del flujo plasmático renal del principio de Fick, el principio de Fick, así nada más para darles contexto, según este principio es que la cantidad de una sustancia que entra en un órgano es igual a la cantidad de sustancia que sale del mismo, pero hay que aplicarlo en el riñón, ¿no? Al aplicarlo en el riñón, pues el principio dice que la cantidad de una sustancia que entra en el riñón por la arteria renal es igual a la cantidad de sustancia que deja el riñón por la vena renal, más la cantidad excretada por la orina.
Es correcto. Y Ajá. en este en específico, pues se usa se me olvida su nombre, Eh, el ácido paraminohipúrico, que ahí están las fórmulas, pero pues no me voy a involucrar mucho en ellas. Pero bueno, en este en específico se utiliza el ácido paraminohipúrico. ¿Por qué? Porque este cumple con ciertas características que lo hacen como ideal para esto. Las características están, por ejemplo, que no es sintetizado ni metabolizado por el riñón, que no altera el flujo plasmático renal y que casi toda esta sustancia pues se encuentra en el riñón y por la arteria renal. Entonces, como se excreta por la orina, deja muy poco en la vena renal. No se me dio a entender. Entonces, Ojo, y aparte, y que además no es secretado, todo es filtrado. Ojo, ajá, que todo lo que están presentándoles son conceptos teóricos que se utilizan en entornos de investigación. Esto no se utiliza en la clínica. ¿Ok? Entonces, estas son como teorías y por eso yo sé que saber esto está complicado en el nivel cuando ustedes están preparando la diapositiva. Pero a grandes rasgos aquí nos tendríamos que detener poquito. Porque ya lo hemos mencionado, pues es que a lo mejor ya habíamos dicho lo tuyo. El principio de Fick es interesante, es obvio. Lo que viene de la arteria renal es equivalente a lo que sale más lo que se orinó, ¿no? sí, Obviamente. Porque lo que no sale, lo que no regresa la vena por la arteria eferente, por la arteriola eferente, tiene que estar en la orina, no hay otra manera. Y lo otro es el mejor método para medir el aclaramiento efectivo o filtración glomerular es contar con una sustancia que el hígado no la metabolice, que se filtre al 100%, pero que no se secrete, de manera tal que si nosotros medimos cuánta inulina pusimos y conocemos cuál es el volumen de distribución, que es el agua corporal, y vemos cuánto pasó, entonces lo que esté saliendo en la orina equivale a la tasa de filtración glomerular, que es en el aclaramiento de inulina, y el aclaramiento ya dijimos que es la diferencia entre lo que hay en la sangre y lo que hay en la orina, ¿no? sí. El conocer esta fisiología es lo que permite trasladar este conocimiento a la depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina, en el entendido de que la creatinina no se comporta igual que la inulina porque tienes un 10% de excreción que ocurre por secreción, pero que es la mejor sustancia de la que disponemos para aproximarnos a la tasa de filtración glomerular. ¿Sale? Y esto es todo lo que necesitamos de esta diapositiva. Ok. Y pues quedan otras dos, que es la de la tasa de filtración glomerular, pues fue la que mencionó Monse. Pues de ella podemos decir, o sea, obviamente pues se hace por medio de un marcador glomerular, y un marcador tiene que cumplir, creo que son unas características, pues son 3, que debe filtrarse libremente a través de los capilares glomerulares, sin restricción de tamaño o carga, que no A ver, puede más lento, no te voy siguiendo. Ok. Cuando Para la hablan muy medicina, rápido, se les juntan las palabras y es bien difícil que les entienda sobre todo si uno no les está viendo. Entonces, ok. más despacito, por favor. Ok. Y pues en el caso de la medición de la tasa de filtración glomerular, pues obviamente se hace por medio de un marcador glomerular, y este tiene que tener 3 características. El primero es que debe filtrarse libremente a través de los capilares glomerulares sin restricción de tamaño o de carga. El segundo es que no puede ser reabsorbido ni segregado por el túbulo renal. Y el tercero es que cuando se infunda no puede alterar la tasa de filtración glomerular. Y el libro menciona que el perfecto para o sea, el único marcador glomerular perfecto es el de la inulina. Ya lo dije hace rato. Sí, es lo que estaba diciendo Monse. Sí, ese ya lo hablamos. Y pues el último, pues es el de medición de reabsorción y secreción, que igual se mencionó. Pero pues, en conclusión, se podría decir que si la carga filtrada es superior a la tasa de excreción, la reabsorción es neta, y si la carga filtrada es inferior a la tasa de excreción, pues la secreción es neta. Y pues es todo. Es todo. Nosotros medimos entonces habitualmente
creo que con la depuración de creatinina en sustitución a la inulina, porque la creatinina ya está ahí. Ok. Y ya habíamos dicho también que podíamos, que les dice la explicación que no la traías, que hay métodos indirectos de apreciar la razón de la falla renal en función de si es un daño intrarrenal o prerrenal, sacando la proporción entre el BUN y la creatinina. Entonces lean algo de BUN creatinina para la próxima clase porque a lo mejor nos sirve en algunos entornos. Y ese es un elemento que sí sirve en clínica. Eritropoyesis, ahí va a volver a salir el intersticio. Sí, voy. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Pues básicamente, el riñón, ¿cómo es que participa pues en la eritropoyesis, que es la síntesis o la producción de eritrocitos? Pues básicamente que debido pues a que pues, el riñón recibe pues, menores cantidades de oxígeno, es decir, cuando hay hipoxia, pues el riñón en los fibroblastos. No, un momento, no. Cuando hay eritrocitos escasos o anemia, entonces la cantidad de oxígeno transportado por los eritrocitos disminuye. No es lo mismo que sea hipoxia en sentido estricto, porque el riñón no responde, bueno, responde en cierta manera a la hipoxia, pero responde a la falta de transportadores de oxígeno, porque lo que indica o lo que pide, lo que secreta es eritropoyetina para que haya eritropoyesis. Entonces, ciertamente, es que hipoxia es un término bien complejo porque implicaría además que te estés cambiando a metabolismo anaeróbico y que haya lactato y todo esto, ¿no? Entonces aquí cuando se percibe el aporte de oxígeno como variaciones o descensos significativos en el aporte de oxígeno o en el oxígeno transportado en el flujo sanguíneo renal, es que se estimula la síntesis de eritropoyetina. Y esto ocurre mucho antes de que se llegue a la hipoxia tisular. Entonces es una cuestión, yo sé que así lo encontraste porque además está cortado y pegado, ¿no? Pero hay que entender que no necesariamente lo que está ocurriendo es hipoxia, es descenso del aporte de oxígeno, lo cual no te está llevando a metabolismo anaeróbico ni nada de esas cosas cuando hablamos de sepsis. ¿Quedamos claros de la diferencia? Sí. Ok, bien, síguele. Bueno, bajo esa visión vamos a ver lo que estás diciendo. Bueno, entonces cuando el riñón recibe el estímulo, entonces se realiza una cascada de señalizaciones intracelulares que pues en sentido estricto pues al final se sintetiza eritropoyetina y eso va a diferenciar en la médula ósea a los preeritroblastos. Este paso es muy importante porque es el único de la eritropoyesis que es dependiente de eritropoyetina. Claro, las células madre a nivel de médula ósea son pluripotenciales. Eso quiere decir que se podría... De hecho, las células madre se dividen de dos maneras, o se dividen entre dos células madre que siguen siendo mamás y luego otra vez se llama división simétrica o división asimétrica, en donde se dividen y una sigue siendo célula madre y otra ya empieza el camino de diferenciación. Entonces, cuando empieza el camino de diferenciación, hay que confinarla hacia si va a formar eritrocitos o si va a formar linfocitos. O sea, si va a formar lo que se llama serie mieloide o si va a formar serie linfoide. La serie linfoide incluye los linfocitos B y los linfocitos T. Y de la serie mieloide salen los megacariocitos, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los glóbulos rojos. En ese camino de cascada de diferenciación, cuando esta célula madre ya no va a ser mamá, sino que se va a convertir en hija, puede diferenciarse hacia alguna de las que acabo de mencionar que componen a la serie mieloide. Y ahí el estímulo de eritropoyetina desvía a estas células madre hacia el camino de los eritrocitos, siempre y cuando el riñón esté opinando que los eritrocitos no son adecuados o no son suficientes.
lo cual podría ocurrir o por descenso de la hemoglobina o por otras razones, como por ejemplo el paciente que tiene una cardiopatía cianógena y que por lo tanto tiene disminución de la saturación de oxígeno en forma crónica, cursa con policitemia, porque el riñón opina que la cantidad de oxígeno que está llegando es insuficiente. Las personas que viven en altitud significativa, qué sé yo, pensemos en Toluca, en Ciudad de México, en la mitad de Bolivia, ¿no? Nepal, no sé. Estas personas, como la disponibilidad de oxígeno es menor a gran altitud porque el aire está menos denso, entonces los movimientos respiratorios jalan menos oxígeno. Uno de los cambios adaptativos es que como la cantidad, la saturación de oxígeno que trae la hemoglobina no le parece al riñón suficiente, entonces se estimula el número de transportadores de oxígeno, es decir, de eritrocitos, hace eritropoyesis, para que se haga más concentrada la sangre, para que se extraiga más oxígeno en el pulmón, para que llegue lo que le parece suficiente. Entonces la altitud estimula a la eritropoyetina. Pero hay otras, como por ejemplo el género. Hay estímulo hormonal mediado por esteroides o por testosterona, lo cual explica por qué los hombres tenemos hemoglobina más alta que las mujeres, lo cual tiene poco o nada que ver con el oxígeno, pero también lo modula. ¿Sí me explico? Entonces todo esto entra en consideración para la eritropoyesis, de manera tal que el descenso de la hemoglobina sanguínea la estimula, la altitud y los estados crónicos de disfunción pulmonar o de disponibilidad de oxígeno, como por ejemplo también en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al reducirse la superficie de intercambio se compromete la extracción de oxígeno y el paciente que está crónicamente hipoxémico también hace policitemia por la misma razón. ¿Sale? Como para que entendamos que hay muchas razones, pero que en todas el riñón dice, hay insuficiente oxígeno para mi gusto, ¿no? Sí. Ok, adelante. Ok, algo que se me olvidó comentar es que, bueno, creo que sí lo dije, pero es que la eritropoyetina es sintetizada en los fibroblastos del intersticio renal, ¿no? Tanto en la corteza como en la médula, pero por lo menos en el examen del domingo se presentó como que tiene mayor afinidad en la síntesis de eritropoyetina en la médula renal, y esto lo vi porque pues hay mayor intersticio en la médula renal que en la corteza. Y una de las pocas funciones adicionales del intersticio es precisamente la síntesis de eritropoyetina. Por eso dije que iba a volver a salir el intersticio ahorita. Exacto. También igual que pues el riñón no es el único órgano que sintetiza eritropoyetina. Sí, en un 90% lo hace el riñón, pero igual en un 10% lo puede hacer el hígado. Y bueno, algo importante que vi también es que en este cuadrito podemos observar que el consumo... Sí. ¿Por qué los pacientes con insuficiencia renal tienen anemia? Porque los pacientes con insuficiencia renal pues tienen deficiencia en pues como quien dice, en el riñón, y no pueden, no responden bien a las señalizaciones de oxígeno, o también puede ser que pues tengan una obstrucción en las arterias o que no puedan, tengan un proceso que lo estás razonando adecuadamente. En realidad la fibrosis del intersticio renal hace que las células encargadas de la síntesis de eritropoyetina se lesionen si se caiga la síntesis de eritropoyetina. La pérdida de parénquima renal que existe por la cicatrización, por la lesión del riñón, es la que te conduce a la caída de la síntesis de eritropoyetina. Entonces los pacientes insuficientes renales son anémicos y requieren eritropoyetina suplementaria porque si no, no hay manera de estimular la eritropoyesis. Exacto. Y un último detalle aquí es que el consumo de oxígeno del riñón es directamente proporcional a la reabsorción de sodio. Entonces yo lo vi como que siempre que le llegan al riñón, siempre le llegan 1200 mililitros de sangre por cada minuto. Entonces, en el caso de que en vez de, por alguna razón que fuere, le llega menos gasto cardíaco, no sé, 1800 mililitros,
Entonces le va a llegar menos sodio y menos oxígeno. Entonces, obviamente, si le llega menos sodio, va a reabsorber menos sodio y va a utilizar menos oxígeno. Claro, porque Ujú. tienes un transporte activo del sodio en algún punto que es dependiente de ATP, por lo tanto requieres oxígeno. Exacto. Lo cual ocurre por Entonces, la sodio-potasio ATPasa. ujú, Si el sobre todo en sodio el túbulo se proximal. reabsorbe, que como no se puede quedar dentro de la célula tubular, tiene que ser excretado, lo cual es un transporte activo que requiere al ATP. Exacto. Entonces, mientras menos sodio reabsorbas, menos energía se requiere para sacar menos sodio. Ok, exacto. Entonces, en el caso de que haya pues hipoxemia, entonces te llega la misma cantidad de sangre, 2.200 mililitros, pero con menor cantidad de oxígeno. Aquí es cuando se va a utilizar o va a haber menor consumo de oxígeno. Y como te llega esa misma cantidad de sangre, pues te llega la misma cantidad de sodio. Así ¿Y la que, consecuencia cuál va a ser? pues la síntesis de eritropoyetina, en este caso. Pero también la consecuencia inmediata va a ser pérdida renal de sodio. Ah, bueno, sí, exactamente. Claro, Sí, la natriuresis en este caso. claro, la Y tiroresis. Que tú no pues, puedes reabsorberlo porque no lo puedes sacar, entonces se incrementa con el contenido de sodio intracelular, lo cual hace que el gradiente ya no sea favorable, lo cual hace que el sodio se saque menos del túbulo y entonces la hipoxia o la hipoperfusión renal genera pérdida de sodio. exacto. Y Claro. pues, sería todo en este caso. Ok, paramos aquí porque ya es la 1. Nos quedó metabolismo mineral que veremos mañana. Y de ahí el tema siguiente lo arrancamos. ¿Sale? Sí, doctor. Buen día. ¿Tienen Mañana. clase ahorita o no tienen clase ahorita? Yo sí tengo, doctor. Entonces paramos y nos vamos a mañana.